¿Crees que la muerte de un actor fue solo un accidente? ¿Crees que Hollywood es solo un lugar donde se crean sueños? ¿Y que el Joker es solo un personaje ficticio? Si es así, detente. Respira hondo. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves esa sonrisa. Porque esto no es solo una historia sobre un hombre que murió. Es una advertencia sobre el precio de la fama, sobre un alma devorada por el mismo papel que interpretó, y sobre una sonrisa torcida que ha perseguido al mundo entero desde aquel día. Heath Ledger. Un nombre que sacudió a todo Hollywood en 2008. Una muerte repentina. Sin nota de suicidio. Sin explicación. Solo oscuridad y silencio. Desde un papel marcado por el destino, hasta un diario extraño oculto. Una última llamada que nunca fue revelada. Y un imperio mediático que eligió el más absoluto silencio. Estás a punto de entrar en un viaje que muy pocos se atreven a contar. Un camino que atraviesa los bastidores brillantes, donde el Joker ya no es ficción, sino una entidad que sabe sonreír y sabe matar. Si eres lo suficientemente valiente para mirar el lado oscuro de la gloria, entonces no apartes la vista. Y si deseas seguir explorando casos espeluznantes, secretos que el mundo intenta esconder detrás del telón, suscríbete al canal. Porque cada semana te llevaremos a lugares donde la luz nunca llega. Y ahora, abróchate el cinturón. Y acompáñanos en el caso más escalofriante del Hollywood moderno. La muerte de Heath Ledger, la sonrisa eterna. Capítulo 1. La sonrisa del demonio. Hay un papel que una vez obsesionó al mundo entero. No porque fuera demasiado intenso, sino porque era demasiado real. Tan real que la gente olvidó que era solo una actuación. Joker. Un personaje sin alma, sin razón, sin moral. Solo caos, dolor y una sonrisa que nunca se desvanecía. Y Heath Ledger, el actor de 28 años, decidió adentrarse en su mente. No unas pocas horas al día durante el rodaje, sino en todo momento, en todo lugar. Heath no interpretó al Joker. Heath se convirtió en el Joker. Se encerró en una habitación de hotel durante semanas. Leyó cómics, escribió un diario bajo el nombre de J. Grabó su propia risa cientos de veces, para elegir la más distorsionada, seca y deshumanizada. Sus amigos comenzaron a alejarse. Su familia no entendía lo que ocurría. Heath ya no hablaba como una persona normal. Murmuraba solo, hablaba con la oscuridad. Y una vez, alguien lo vio sentado a medianoche, mirando fijamente al espejo y riendo. No una risa feliz, sino una risa de algo que se estaba quebrando. El Joker se hacía más real, y Heath más ausente. Y un día, todo se detuvo. Heath fue encontrado tirado en el suelo, aún sosteniendo un cuaderno de notas. Sin sangre, sin heridas, sin nota de suicidio. La prensa dijo que murió por sobredosis. Los médicos dijeron que fue un accidente. Hollywood dijo que fue una tragedia. Pero quienes más lo conocían no lo creyeron. Porque Heath nunca tuvo antecedentes de depresión. Porque acababa de terminar la mejor película de su vida. Porque había algo en su muerte que se sentía como una eliminación. El Joker rió por última vez en pantalla. Heath Ledger se quedó en silencio para siempre en la vida real. Y desde entonces, nadie más se atrevió a reír como él. Porque todos sabían que la sonrisa del demonio siempre exige un precio. Capítulo 2. La noche fatal en Soho. El 22 de enero de 2008, Nueva York estaba helada, el cielo sin luna. En un apartamento alto en el barrio de Soho, una puerta que nunca volvió a abrirse. Heath Ledger, el hombre que acababa de lograr que Hollywood se rindiera ante él por su interpretación del Joker, fue encontrado desplomado en el suelo del dormitorio. Estaba muerto, en silencio, sin nadie a su lado. La habitación no estaba desordenada, no había señales de pelea, ni sangre, ni gritos. Solo un joven con los ojos aún abiertos y una serie de frascos de medicamentos esparcidos al pie de la cama. El informe dice que una niñera vino a llevar a la hija de Heath a pasear y fue la primera en encontrarlo. Ella se asustó y llamó de inmediato a Mary-Kate Olsen, la actriz famosa, amiga íntima de Heath, en vez de llamar al 911. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que acaba de ver muerto a su amigo llamaría primero a una exnovia? ¿Por qué Mary-Kate, a miles de kilómetros, envió de inmediato a su guardaespaldas al lugar antes que la policía? La policía llegó. Miró alrededor. No había nota de suicidio, ni señales de intento. Solo un silencio mortal y un cuerpo apagado en la cima del éxito.
La prensa lo llamó rápidamente una sobredosis accidental. Una frase segura, suficiente para cerrar todas las preguntas. Pero algunos no aceptaron eso. Algunos investigadores independientes descubrieron una verdad escalofriante. Heath estaba usando 6 tipos de medicamentos diferentes al mismo tiempo. Algunos de ellos no debían mezclarse. La pregunta es, ¿Heath, una persona lúcida, inteligente, pudo haber cometido ese error fatal por accidente? ¿O alguien lo ayudó a cometerlo? Un actor que había asombrado al mundo con su talento murió repentinamente antes del estreno de su película. Sin motivo, sin advertencia, sin testigos. Y desde ese momento, el personaje del Joker ya no fue una leyenda, sino una maldición. Capítulo 3. El fantasma del Joker. Alguna vez dijeron que Heath Ledger era un actor comprometido, pero después de The Dark Knight, el compromiso se convirtió en obsesión. Heath no salió del personaje del Joker, no por unos días, sino durante semanas después del rodaje. Aún llevaba consigo el cuaderno al que llamó Joker's Diary. Dentro había páginas escritas con letra temblorosa, diálogos inventados, dibujos extraños y frases repetidas una y otra vez como ecos en un abismo. Chaos is freedom, smile. Even when you're dead, I don't exist. Only he does. Sus amigos comenzaron a tomar distancia. Heath ya no era el chico alegre y bromista. Estaba callado. Se sentaba solo durante horas, mirando hacia un punto fijo, y sonreía débilmente, con una mueca escalofriante. Decía que no podía dormir, ni siquiera con medicamentos fuertes. Las pesadillas llevó a una habitación oscura, donde el Joker le susurraba al oído. Ahora somos iguales, ¿verdad? Una vez, un amigo lo visitó de noche y lo encontró sentado en el suelo del salón, sin luz, con los ojos muy abiertos mirando una pared vacía. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió suavemente, esperando a que él regrese. Cuando le preguntaron sobre el Joker en una entrevista, Heath solo sonrió y dijo, «El Joker no es un personaje. Es una parte de mi mente. El problema es que no sé cuál parte». Nadie entendió que hablaba en serio hasta que fue demasiado tarde. El Joker, el payaso sin nombre que destruyó Gotham en la pantalla, destruyó la mente de Heath en la vida real. Algunos dicen que fue resultado de una técnica actoral demasiado inmersiva. Otros creen que fue una posesión. Pero todos están de acuerdo en algo. Heath Ledger nunca volvió a ser el mismo después de ese papel. Y tal vez nunca se lo permitiera. Capítulo 4. Compuesto mortal. Cuando ocurrió la muerte, el mundo solo vio una conclusión. Sobredosis de medicamentos recetados. Simple, ordenada y fácil de digerir. Pero el informe forense no era tan simple. Era frío, detallado, implacable. Heath Ledger murió con 6 tipos de medicamentos en la sangre: ansiolíticos, analgésicos, pastillas para dormir, relajantes musculares, medicación para trastornos leves y una sustancia que solo se prescribe en casos extremos de pérdida de control. Todos eran legales, pero lo que horrorizó a los expertos fue que nadie debería consumirlos juntos. Se contrarrestaban entre sí, duplicaban los efectos secundarios, destruían el sistema nervioso central. Y lo más inquietante, ningún médico permitiría que esta combinación existiera. Entonces, ¿por qué Heath los tenía todos? Una hipótesis surgió. Heath, con insomnio crónico, angustia mental, habría reunido recetas de varios médicos distintos para lograr una dosis lo bastante fuerte como para silenciar las voces en su mente. Pero había otra hipótesis, más oscura, que no fue un accidente, que alguien conocía bien esa interacción mortal y permitió que sucediera. Nadie sabe de dónde salió el último frasco, ni cuándo tomó la última pastilla. Solo hay una verdad. El cuerpo de Heath se apagó como una lámpara, a la que alguien le dio un suave golpe. El mundo aceptó la versión oficial, porque era más reconfortante que pensar que alguien bajó el telón antes de tiempo. Capítulo 5. Los que vinieron antes. Heath Ledger no fue Pleasantry el primero, y ciertamente no será el último. Hollywood, donde las luces brillan con más intensidad,
es también el lugar con las sombras más profundas. Quienes tocan esas sombras suelen no vivir mucho. Se advirtió a Heath sobre ciertos proyectos que estaba considerando. Un papel independiente, financiado por un grupo de productores misteriosos, centrado en las élites de Hollywood y rituales que el público jamás conocería. Él solía decir: quiero hacer cine real, sin adornos, sin censura. Quiero exponer la podredumbre. Un mes antes de morir, Heath comenzó a reunirse con directores prohibidos en la industria, guionistas desaparecidos tras escándalos, personas que hablaron y luego se esfumaron. La muerte de Heath dio escalofríos a muchos porque se parecía demasiado a lo que ya había pasado antes. Brandon Lee, muerto por un fallo con un arma de utilería. River Phoenix colapsó frente a un bar con drogas en la sangre que nunca consumía. Stanley Kubrick, fallecido justo después de terminar Eyes Wide Shut, una película que retrataba rituales secretos de las élites. Similares, silenciosas, repentinas, sin respuestas. Heath escribió en su diario: si desaparezco, no dejen que digan que lo elegí. Yo no lo elegí. Pero no alcanzó a decir nada más. La última página fue arrancada. Nadie sabe qué decía. Y quien tiene ese cuaderno nunca se presentó en público. ¿Acaso Heath Ledger, en su viaje para convertirse en el Joker, cruzó una puerta que a los mortales no les está permitido tocar? Capítulo 6. El diario olvidado. En el apartamento donde murió Heath, la policía encontró un objeto que no figura en ningún informe oficial. Un cuaderno de tapas duras, con el lomo rasgado, sin nombre, sin título. Solo había una letra escrita en la primera página. JJ. Dentro, una descarga. Fragmentos de una mente que ya no distinguía entre realidad y actuación. En una página escribió: el Joker es libertad, sin reglas, sin límites, sin miedo, ni siquiera a la muerte. En otra, lo vi en el espejo. Yo reí. Él rió. Yo callé. Él seguía riendo. Cientos de frases repetidas. Sonríe. Love louder. Caos. 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 Algunos fragmentos parecían poesía, pero sin rima, sin métrica, solo caos. Me despierto en medio de la noche. Hay alguien susurrando en el armario. Quiere que actúe de nuevo, pero esta vez no hay cámara. Algunas páginas tenían dibujos torcidos. Un rostro con la boca desgarrada. Una muñeca con ojos negros. Un hombre arrancándose su propia sonrisa. La última página fue arrancada. Nadie sabe qué decía. El representante de Heath se negó a comentar. La familia dijo que nunca habían visto ese cuaderno. No apareció en la audiencia, ni en el informe forense, ni en ninguna evidencia oficial. Solo unas fotos borrosas filtradas por un ex empleado forense que desaparecieron de internet en menos de 24 horas. La gente empezó a llamarlo The Lost Ledger, el diario olvidado. Pero hay quienes creen que no fue olvidado. Fue escondido. Porque si lo que Heath escribió era verdad, entonces el Joker no fue un personaje al que dio vida, sino algo que entró en él y jamás se fue. Capítulo 7. La última llamada. Esa mañana, la primera persona que encontró a Heath Ledger sin vida no llamó a la policía ni a emergencias, sino a Mary Kate Olsen, una joven actriz, un ícono infantil de Hollywood y también un nombre vinculado a relaciones llenas de polémica, fiestas nocturnas interminables y círculos que el público nunca llega a ver. Ella estaba en California, a miles de kilómetros del lugar donde yacía Heath, pero solo minutos después de la llamada, envió inmediatamente a 2 guardaespaldas al apartamento, antes que la policía, antes que la ambulancia. ¿Por qué? Mary Kate y Heath habían tenido una relación secreta. Solían aparecer juntos en fiestas lujosas, donde las cámaras estaban prohibidas. Ella fue la última persona que habló con Heath antes de que muriera. Y cuando la policía la contactó, se negó a hablar sin un abogado penalista presente. Eso no es la reacción de alguien simplemente conmocionado. Es la reacción de alguien que sabe algo. Después de la muerte de Heath, Mary Kate desapareció de los medios por un tiempo.
Todas las entrevistas relacionadas fueron rechazadas. Todas las preguntas ignoradas. Algunos creen que solo intentaba protegerse, pero otros piensan que guardaba un secreto. Algo que, si se revela, sacudiría a todo Hollywood. También se rumorea que Heath llamó a Mary-Kate antes de morir. Una llamada desesperada. Un grito de ayuda. Un mensaje que solo ella entendía. Y si guardas, Mary-Kate no fue llamada a testificar. No fue investigada. No fue interrogada. El caso se cerró en silencio, como si todos hubieran recibido instrucciones previas. No toquen este asunto. Y ella nunca ha contado lo que realmente ocurrió. Y esa última llamada no fue grabada, no fue documentada. Solo existe en la memoria de una persona. Y esa persona desapareció del escenario para siempre. Capítulo 8. El silencio de Warner Bros. Cuando Heath Ledger murió, todo debería haberse derrumbado. The Dark Knight aún estaba en postproducción. Un villano magistral acababa de perder su alma. Se esperaba que Warner Bros. Se detuviera, que pospusiera el estreno, que enterrara el proyecto como un acto de respeto hacia el fallecido. Pero número. Solo días después, la campaña publicitaria se intensificó al máximo. Desde avances con Heath riendo como un loco, hasta pósteres llenos de sangre, todo giraba en torno a la obsesión por el Joker, como si su muerte no fuera un accidente, sino una campaña de PR predestinada. La película se estrenó según lo previsto. Las escenas de Heath se mantuvieron al 100%, sin cortes, sin retoques. Incluso las escenas más espeluznantes, como su mirada demente al lamerse los labios o su frase "Why so serious?", se repitieron por todas partes. La reacción, el mundo enloqueció. Las entradas se agotaron en 24 horas, la taquilla superó los $1.000 millones. Warner Bros. Nunca había ganado tanto. A Heath Ledger se le otorgó un Oscar póstumo. Lo llamaron el actor de una generación. Una leyenda fue construida, pero sobre una tumba que aún echaba humo. Nadie en Warner habló de su muerte. Ningún ejecutivo fue cuestionado sobre las condiciones de trabajo, ni sobre la presión mental que soportó el protagonista. Ni una disculpa. Solo halagos repetidos como una melodía perfecta de marketing. Algunos dicen que Heath no murió por medicamentos, sino por el sistema. Un sistema que solo valora los resultados, sin importar si el actor sobrevive. Un sistema que guarda silencio cuando alguien cae, siempre que la película siga en cartelera y las entradas se sigan vendiendo. Y el silencio de Warner Bros. En la muerte más estruendosa de 2008 es lo que más escalofríos provoca. Capítulo 9. Cuando la leyenda muere. Joven Heath Ledger, 28 años. A una edad en la que uno apenas comienza a comprender qué es la actuación, él ya se había convertido en leyenda. No por vivir mucho, sino por ya no estar vivo. Antes de morir, Heath era un buen actor, pero no un nombre que todos recordaran. Después de morir, se volvió un ícono. La película The Dark Knight superó todas las expectativas. La gente acudía al cine no solo por Batman, sino para ver a Heath por última vez, para estremecerse con el Joker y susurrar. Actuó como si estuviera poseído. Le erigieron estatuas. Le dedicaron documentales. Le otorgaron un Oscar que no vivió para recibir. En Internet, millones compartieron sus fotos, citaban sus frases, lloraban, admiraban. Pero cuando vivía, ¿cuántos de ellos le preguntaron: ¿estás bien? Heath pidió una pausa del rodaje para recuperarse mentalmente. Le fue negada. Habló de su miedo a ser devorado por el personaje. Nadie le creyó. Solo cuando cayó, la gente comenzó a ver las grietas, a notar los gritos de ayuda escondidos en la risa del Joker, y comprendieron que esos ojos rojos en pantalla no eran efectos especiales. Tal vez Heath ya lo sabía, que solo sería amado cuando ya fuera un recuerdo. En una de sus últimas entrevistas dijo: "No necesito ser nadie más, solo quiero ser yo mismo, aunque tenga que desaparecer dentro del papel". Y desapareció. No después de la película, sino durante su rodaje. Una leyenda construida sobre un corazón que ya no latía. Capítulo 10. La sonrisa eterna. ¿Why so serious? Una frase simple. Pero tras la muerte de Heath Ledger, se volvió una maldición. Joker, el villano sin nombre, sin hogar, sin emociones, sin reglas, se convirtió en el símbolo más oscuro del cine moderno. Y Heath Ledger, quien le dio vida, se convirtió en el alma de ese papel.
Nadie ha podido interpretar al Joker como Heath. Ningún director se ha atrevido a reescribir ese personaje igual, porque saben cuál es el precio. Y el público también. Lo saben, pero siguen mirando. Siguen aplaudiendo cada carcajada del Joker. Siguen compartiendo imágenes de Heath con la frase: la leyenda vive. ¿Pero vive dónde? ¿En la memoria? ¿En las salas de cine? ¿O en un mundo donde solo valoramos a quienes ya están bajo tierra? La muerte de Heath Ledger es una pregunta sin respuesta. Y durante casi 2 décadas, Hollywood no ha respondido. Le erigen estatuas, le otorgan premios, guardan silencio. Y el público memoriza cada línea, pero olvida el rostro real de quien las dijo. Un padre, un artista, un ser humano. Tal vez lo más inquietante no sea cómo murió Heath, sino cómo el mundo entero siguió riendo con el Joker, mientras quien creó esa risa no pudo sobrevivirla. Y si aún crees que esto fue solo un accidente, una tragedia casual del espectáculo, mírate bien al espejo y pregúntate: ¿desde cuándo una sonrisa da tanto miedo? Heath Ledger ha muerto, esa es la verdad. Pero el Joker nunca desapareció. Él sigue vivo, en esos cuadros fríos, en cada línea que eriza la piel, y en esa risa torcida que resuena en la noche como el susurro de un fantasma que no descansa. Tal vez digas que esta es solo una historia triste, una tragedia más entre artistas. Pero si es así, ¿por qué las preguntas siguen sin respuesta? ¿Por qué desapareció el diario? ¿Por qué todos los involucrados eligieron el silencio? ¿Por qué la última llamada jamás fue mencionada en la investigación? ¿O será que nunca nos permitieron saber la verdad? Y si lo que acabas de oír es solo la punta del iceberg, ¿qué se esconde bajo la máscara del Joker? Hay muertes que no cierran una vida, sino que advierten. Advierten que cuando te sumerges demasiado en un papel, puede que nunca regreses. Heath Ledger se apagó, pero esa sonrisa permanece. Y tú te preguntarás para siempre: ¿Heath Ledger murió por medicamentos o por él? No olvides suscribirte al canal si quieres seguir explorando historias escalofriantes, casos ocultos por el tiempo y verdades que el mundo no quiere que creas. Porque aquí no contamos cuentos para consolarte. Tranquilo.